Hola compañeros, nosotros somos los integrantes del equipo 2 y comenzaremos con nuestra presentación. Como primer tema tenemos la representación de número de punto flotante. Y como definición tenemos que es una forma de notación científica utilizada en las computadoras. Con esta se puede representar números reales extremadamente grandes y pequeños, de una manera muy eficiente y compacta. El estándar actual que se utiliza para hacer esto es el IEEE 754, que más adelante hablaremos sobre él. Bien, pero ¿para qué se utiliza esto? Esto se utiliza ya que en el computador todo dato debe ser almacenado en un registro con un número finito de bits. Los celulares y las calculadoras están incluidos en este conjunto. Es decir, las computadoras tienen una capacidad limitada para almacenar información. Por lo tanto, es necesario cortar el número en algún momento. Notación científica. Como la representación en coma flotante es casi idéntica a la notación científica tradicional, primero describiremos la notación científica para después entender cómo funciona la representación en coma flotante. La representación en notación científica está compuesta por tres partes, siendo R el número real a representar y el coeficiente C conformado por un número real con un solo dígito entero, seguido de una coma o punto y de varios dígitos fraccionarios. Un signo en el coeficiente puede indicar si el número real es positivo o negativo. Pasemos con el siguiente, que es la base, en este caso representa B. Es que en nuestro sistema decimal es 10 y en el sistema binario de las computadoras es 2. El exponente, en este caso n, es un entero, el cual se eleva a la base a una potencia. Ejemplos de notación científica. Tenemos 7.54E3, que sigue 7.54 por 10 a la 3. Y por último tenemos 7540, que es el número que en realidad está representando el 7.54E3. Esta es una forma muy compacta de representar números reales. Aquí a la derecha tenemos una tabla en la cual tenemos el número real y cómo se representa en notación científica. Como podemos observar, esto nos ayuda para compactar números muy grandes, como es el primero que tenemos, que en notación científica quedaría como 1.23 por 10 a la 20, y de igual manera números bastante pequeños, muy pequeños, que en notación científica quedaría como 1.23 por 10 a la menos 20. Ahora tenemos el proceso de cómo calcular en notación científica. Bien, tomemos como ejemplo el número de 8 millones que tenemos ahí. Cuando los números son muy grandes y están formados por muchos ceros, la parte significativa o que aporta valor es muy poca, y el resto tiene que ver con la posición que ocupa el número. En este caso tenemos el número 8 en 8 millones, que representa la parte significativa. La notación científica se basa en esto, en tomar la parte significativa y calcular el exponente. Después de esto, al multiplicar la matiza, que es la parte significativa, por la base elevado al exponente, obtendremos el número de una manera más compacta, como está representado ahí, 8 por 10 a la 6. Bueno, es importante hablar de las siglas IEEE. Corresponden a una de las mayores asociaciones del mundo en el campo de la ciencia y la ingeniería. Bueno, como bien sabemos, no sabemos, más bien lo voy a explicar. Cerca de 1980, cada fabricante de computadora tenía su propio formato de punto flotante. Sobra decir que todos eran diferentes, y peor aún, algunos de ellos efectuaban aritmética incorrecta, porque lo de punto flotante tiene algunas sutilezas que no son obvias para el diseñador de hardware ordinario.
A fin de rectificar esta situación, a finales de los años 70, el IEEE formó un comité para estandarizar la aritmética de punto flotante. La meta no solo era poder intercambiar datos de punto flotante entre diferentes computadoras, sino también proporcionar a los diseñadores del hardware un diseño que se sabía era correcto. Los trabajos resultantes fue el estándar IEEE 754. El estándar define 3 formatos: precisión sencilla o simple de 32 bits y precisión doble de 64 bits y precisión extendida de 80 bits. El formato de precisión extendida pretende reducir los errores de redondeo. Se usa primordialmente dentro de unidades aritméticas de punto flotante, por lo que no hablaremos más de él. Los formatos tanto como de precisión sencilla y de precisión doble están mostrados en la pantalla. Aquí podemos ver los bits totales, los bits significativos, los bits de exponente, los números del número. Esto es importante aclarar: el número más pequeño y el número más grande, tanto de precisión simple como de precisión doble. Aquí tenemos una representación más clara acerca de lo que es cada precisión. Es importante aclarar que la S significa el signo, el exponente significa pues el número que se va a recorrer este punto, porque como tal esta precisión, este significado o esta demostración es igual a lo que nuestro compañero anterior ya nos explicó, pero con números en sistema binario. Como tal, está el exponente, que como tal es lo que se recorre el punto. Puede ser negativo o positivo, bueno, según el signo, que ya vimos que se representa con la S, y la mantisa, que es lo que está después del punto. Está la precisión simple. Para representar un número se emplea 34 bits, un bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Todo esto, claro, es en sistema binario. La precisión doble, que se utiliza, se emplea 64 bits para representar un número real. Se utiliza igual un bit para el signo, son 11 bits para el exponente y 52 para la mantisa. Aquí tenemos un ejemplo sobre la solución como tal del siguiente problema. Represente el número 24,50 utilizando el estándar de coma flotante de simple precisión, y IEEE 754 exprese dicha representación en binario en hexadecimal. Como tal, punto flotante y coma flotante es exactamente lo mismo. La solución es primero pues pasar el número 24,50 en punto fijo. Después de esto, convertir este número en sistema binario. Ya no es en base 10 como era en el punto fijo, sino en base 2, porque es sistema binario. En el siguiente ejemplo, como tal, ya está la operación elevada a la 4, que es los puntos que se recorrió. Es importante recordar que el exponente siempre es cuántos lugares se recorrió el punto. Bueno, aquí como tal el signo es
es 1, que es un número negativo. El exponente es importante aclarar que es un exponente en exceso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, abajo tenemos la fórmula de este. Es 2 elevado, lo que está en negritas se quiere decir que está elevado a n menos 1, menos 1. Aquí la n es la representación, o sea, es igual a los bits que se utilizan. En este caso, se utilizan 8 bits porque estamos en sistema en precisión simple. Se utilizan 8 bits, 8 menos 7 a la 2, que es 127 más 4, 128, perdón, menos 1, y se suman los 4, el exponente 4 que ya teníamos, y da un 131. Este se convierte nuevamente en sistema binario. Después tenemos la mantisa, que son los números que tenemos después del punto. Y luego está como tal ya representado todo el número binario, ya acomodado tal cual lo tenemos en esta tablita. Está el signo, el exponente y la mantisa. Es un número negativo y está ahí el número 1, está el exponente después de esto y después está la mantisa. Todo esto es en el sistema en binario. Se pone de ejemplo en binario ese es el número que estamos manejando. En hexadecimal, bueno, es importante mencionar que el hexadecimal se calcula dividiendo estos números en 4 y es igual, se calcula ese número, esos 4 numeritos, vas calculando en binario que significa, y así es como sale el hexadecimal. Aquí tenemos una figura que son las condiciones, o sea, una tabla que muestra las condiciones especiales en el estándar IEEE 754. Y bueno, eso es todo. Buenos días. Mi nombre es Rodrigo Torres Rivera y yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo funciona la aritmética en coma flotante. Nuestros números van a seguir el esquema de coma flotante, donde el primer bit será el signo, el siguiente es 8 bits serán el exponente y los siguientes 23 bits se determinarán para la mantisa. Nuestro primer ejemplo sencillo es una suma de dos números iguales, el cual podemos ver ya representado aquí, el 4.5. Podemos ver toda la cantidad de ceros adicionales que más adelante nosotros omitiremos, simplemente colocaremos unos puntos suspensivos, pero debe tenerse en cuenta de que esos ceros existen ahí y están ahí. Lo primero que hay que revisar es que al realizar una suma es si alguno de los dos operandos es cero. En caso de que alguno de los dos operandos sea cero, simplemente tomaremos el operando que no es cero y ese será el resultado de la suma. Y esto nos evitará hacer operaciones innecesarias. Después hay que revisar si la mantisa y el exponente necesitan ajustarse, porque nosotros no podemos sumar dos números con diferente exponente. Necesitamos que los números tengan el mismo exponente para poderse sumar. En este caso, que es un caso simple, no necesitamos realizar ninguna conversión. Tenemos los dos números ya marcados aquí, como podemos ver más abajo en el paso 3. Y entonces nosotros vamos directamente a sumar las mantisas. Cuando las sumemos, vamos a ver que seguimos con el mismo exponente, pero nuestro número ha aumentado de tamaño en un bit más, por lo cual nosotros necesitamos normalizar nuevamente el resultado al exponente dado. Al normalizarlo, nosotros vamos a perder dígitos, en este caso el 0 de la extrema derecha, los cuales nos va a quedar con el número 1 de la extrema derecha.
y ese número corresponde exactamente al número 9.0 en notación coma flotante. Nuestro siguiente ejemplo consiste en sumar dos números diferentes, 4.5 más 0.5, ambos positivos. Primero que nada, empezamos convirtiendo los operandos al modo coma flotante que tenemos aquí debajo, arriba del paso número 1. Nuevamente revisamos que ninguno de los dos operandos sea cero para evitar hacer operaciones innecesarias. Y después revisamos si alguno de los dos exponentes necesitan algún ajuste para que los exponentes sean iguales y los números se puedan sumar. Usualmente se escoge el número más pequeño para realizarle los cambios, para que a la hora de sumar y si en caso de que perdamos dígitos, sean los dígitos menos significativos de nuestra operación o los que menos importen. En este caso sería el 0.5. Nosotros lo vamos a ajustar su exponente al exponente similar al del 4.5 para poder realizar la suma. Entonces nosotros al realizar el ajuste del exponente tenemos que mover la mantisa. La mantisa se tiene que reubicar. En nuestro caso habíamos dicho que las mantisas usualmente tenían un 1 presente, pero a la hora de realizar la suma ese número se recorre, ese 1 se va a recorrer en este caso para poder realizar la suma. Cuando nosotros realicemos la suma en el paso 3, obtendremos el resultado. Y dicho resultado ya está normalizado, ya porque el exponente y el resultado corresponden. Entonces ocultamos el número 1 y vemos que el resultado obtenido corresponde efectivamente al valor 5, al valor 5 esperado de sumar 4.5 más 0.5 y en la notación exponencial del valor más grande, que eso era lo esperado. Para el caso de la resta se trata exactamente como una suma, solo que uno de los operandos cambiará de signo. Es decir, nosotros estaremos sumando dos números donde uno de ellos es el inverso del otro, es el inverso del número positivo. Entonces, primero comenzamos revisando si alguno de los operandos es cero, nuevamente para evitar realizar restas o sumas innecesarias. Una vez que hayamos hecho esto, en nuestro caso, los números son iguales, no hay necesidad de ajustar el exponente, como indica el paso 2, y en el paso 3 realizamos la suma, pero para esto nosotros tomaremos en cuenta el bit del signo, el cual nos está indicando que el segundo operando es un número negativo. Para nosotros poder sumar el inverso de ese número al otro y así obtener la resta, nosotros necesitamos aplicarle la conversión de complemento a 2 a la mantisa del número. Esto para que nos dé, a la hora de sumarlos, un valor esperado que en este caso será 0. Eso lo hacemos nosotros en el paso 3. Después de la línea punteada podemos ver el resultado y podemos notar que tenemos un número 1 de más o un 0 de más a la derecha, como sería verlo, lo mejor verlo. Ese valor, esos 0 exagerados, tiene que ser descartado, puesto que nuestro valor de la mantisa y nuestro valor esperado de 4.5 solamente tomaba tres valores significativos. Por lo tanto, el último valor se pierde, el último valor menos significativo. Y entonces nosotros al normalizar con el exponente, pues nos damos cuenta de que tenemos 0, un valor 0, o sea, nuestro valor se ha perdido. Se ha redondeado al valor 0 esperado, que es sumar 4.5 más menos 4.45 nos daría 0, que sería el valor esperado. Nuestro siguiente ejemplo, ahora sumaremos 4.5 menos 0.5. El valor esperado sería 4. Nada más empezamos verificando que alguno de los dos operandos sea 0 y después revisamos los exponentes y la mantisa. En este caso tenemos que hacer un ajuste para que los exponentes sean del mismo valor y poder nosotros realizar la suma directa. Realizamos el ajuste como hicimos anteriormente con la suma. Y aparte del ajuste, debido a que posee el bit del signo de menos 0 puntos de menos 0, habría que hacerle el cambio al complemento a 2. Y al cambiar nuestro número de mantisa a complemento a 2,
y sumar las mantizas directamente, nuevamente obtenemos un valor más grande del esperado, donde, en este caso, el cero se ha desbordado. Nosotros al convertir el cero y al ajustar de nuevo en el paso 4 y a normalizar el resultado, volvemos a obtener el resultado esperado, 4.0, porque hemos eliminado los ceros o los unos restantes o adicionales que no necesitábamos. Y eso pues sería todo para las operaciones básicas de suma y resta. Las multiplicaciones y división son operaciones similares. Pueden hacerse mediante sumas y restas repetitivas, un conjunto de tablas, o utilizando técnicas como desplazamientos a la derecha o a la izquierda para poder sumar o restar en potencias de 2. En realidad es un poco más sencillo debido a que no hay necesidad tanto de ajustar o acomodar los exponentes, porque por la ley de los exponentes estos se suman o se restan. Un poco más simple. Ok, como nota final, nosotros no mencionamos cuál fue el criterio que utilizamos para realizar los ajustes, pero por el propósito de que estos ejemplos sean lo más sencillo posible, no se tomó en cuenta el mecanismo. Pero debe de quedar claro que la ALU posee una circuitería especial que le permite que le permite diferir y crear esos mecanismos para poder hacer esos desplazamientos y ajustar los números acorde. También el resultado de las operaciones, tanto como los signos o los valores, tendrán que ver con un registro especial de la CPU, que es el registro de banderas. Así nosotros podemos saber que si el valor resultante fue cero, si el valor resultante fue negativo o positivo, dependiendo del resultado de la suma que nos haya dado las banderas. Y como nota final, pues en el pasado esta circuitería era tan especial y tan específica que se ofrecía aparte. Se vendía en un chip llamado el coprocesador matemático o una aritmética o una ALU, una unidad de aritmética lógica con punto flotante, los cuales eran aparte para las personas que requisieran o los usuarios que requirieran más poder de cómputo de aritmética de punto flotante, pudieran hacerlo sin aumentar el costo de su equipo. Pues con el tiempo, pues las pastillas de silicio han adquirido más transistores y pues ahora ya es posible contar con una aritmética o varias unidades aritméticas lógicas con características para tratar números en punto flotante que antes no era posible. Bueno, pues eso sería todo para esta pequeña discusión. Pues en buen día.